da mucho gusto estar con ustedes para platicar en nombre de la ley. En esta ocasión está con nosotros un conocido ya de ustedes y de este programa que aceptó nuestra invitación, el doctor Germán Gallegos Gutiérrez. Muchas gracias, Germán, por haber aceptado platicar con nosotros sobre varios temas que son muy importantes para el futuro mexicano. Al contrario, Pepe, muchísimas gracias una vez más por convertirme en un invitado permanente de tu programa tan interesante, un programa que nos enseña tanto, no solamente a los que somos abogados, a la ciudadanía en general. Gracias una vez más, gracias por tener la oportunidad de platicar y tener una charla más de esas que siempre son tan interesantes y sobre todo con tanto contenido como las tuyas. Gracias a ti, Pepe. Muchas gracias. Políticas públicas. En realidad, esto es uno de los temas de los que hablamos diario, aunque no lo llamemos por su nombre. En ellas está lo mismo educación, que salud, que empleo, que pobreza, etc. Estamos nosotros en vísperas de una renovación de los poderes públicos, los de la Federación y de muchas entidades y municipios. En unos días los mexicanos elegiremos nuevo presidente de la República, nuevo Congreso de la Unión. En muchos estados se elegirán gobernadores, diputados locales que integran su Congreso y alcaldes o presidentes municipales. En fin, ¿qué nos dice esta renovación frente a estas políticas públicas? Dentro de las muchas que deseamos que sean atendidas por los próximos gobernantes, sea quienes sean estos, quienes decida la soberanía nacional que ocupen los altos cargos del gobierno, nosotros, los ciudadanos, mucho tenemos que esperar de ellos y mucho tenemos que pedirles. ¿Qué pudiéramos mencionar de algunas de ellas? Mira, Pepe, yo creo que primero haces una mención de algo que es fundamental. Tal vez para la mayor parte de la ciudadanía el término de políticas públicas pudiera resultar lejano, ¿sí? Ajeno. Algún ciudadano podría decir, ¿y yo qué tengo que enterarme de políticas públicas? ¿O qué tengo que saber? Vamos, el término ni siquiera me suena. Bueno, pues lo que sucede es que las políticas públicas conllevan toda la serie de programas y acciones que finalmente van a repercutir, ¿sí?, en una mejor ciudadanía, en un mejor gobierno, en una mejor práctica de nuestras instituciones. Entonces, el generar, el crear, el proyectar y el ejercer políticas públicas adecuadas, pues simple y sencillamente nos va a dar un rumbo adecuado, preciso y claro en un devenir, en un país tan necesitado precisamente de políticas públicas acertadas, de políticas públicas congruentes a una realidad social como es nuestro país. Ahora, hablar de políticas públicas, como bien lo refieres, Pepe, es hablar de todo ese quehacer, que de alguna manera los diferentes ámbitos de gobierno, llamemos el federal, estatal y el municipal, y los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, llevan a cabo, ¿sí?, para poder lograr aterrizar esos programas y esas acciones y finalmente convertir esto en ¿qué? En instrumentos para satisfacer los reclamos y las necesidades de la sociedad. Ahora, yo te podría decir que hay un universo de necesidades, hay un mundo, ¿sí?, de reclamos, y me refiero en el sentido más puro, ¿sí?, por parte de la sociedad. Somos un país que ha tenido logros y que tiene todavía muchos rezagos, muchas cosas por cumplirse. Así es, somos un país del que no podemos olvidar que hemos avanzado y mucho. Sería verdaderamente obtuso el negarlo, pero también sería falto de responsabilidad el pensar que ya no hay nada por hacer. Creo que aún aquellos países que consideramos países de avanzada
países posicionados en grandes lugares, en grandes ámbitos, en muchos ámbitos, perdón. Aún ellos tienen que avanzar. Nosotros tenemos que seguir trabajando en seguir forjando una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, un mejor Estado de Derecho. En fin, hay mucho por hacer. Y podríamos hablar del ámbito económico, podríamos hablar del ámbito de salud, Pepe, podríamos hablar del ámbito de las comunicaciones, podríamos hablar de muchas cosas que son necesarias y que el pueblo, la ciudadanía en México está esperando que mejoren, que brinden mejores servicios. Sin embargo, acotando esto a algunos temas en particular, yo considero, Pepe, que hay reclamos muy sentidos de la sociedad y que hoy, más que nunca, están siendo factor determinante en la toma de decisiones, me refiero, en el voto de los ciudadanos. Y digo que hoy, más que nunca, porque estos temas que, si me permites, en unos minutos mencionaré, son y han sido lacerantes para toda la sociedad, sin importar el estatus económico, social o educativo. Y sin importar el partido del gobernante, ¿no? Es decir, yo creo que además hay algo bien importante, Pepe. Me queda claro que todos los gobiernos y los gobernantes imprimen un sello particular. Tú seguramente habrás de recordar esa obra muy interesante de Cosío Villegas, que habla precisamente del estilo personal de gobernar, en donde habla precisamente de que todos los gobernantes, ¿sí?, y todos los sistemas políticos imprimen un sello en particular, no solamente en México, en todo el mundo. Pero aquí hay algo muy importante también que debemos considerar. Qué bueno que tocas el tema de sin partidos. Yo creo que las políticas públicas deben de llevar un sello social, deben de llevar un sello de compromiso, un sello en donde atendamos sin distingos de partidos, sin distingos de colores y de preferencias ideológicas a las necesidades de la sociedad. Creo que fundamentalmente al hablar de políticas públicas deben ser así. Si nosotros empezamos a privilegiar sectores en particular, difícilmente vamos a lograr una política pública de éxito. Ese es un punto bien importante. Ahora, pasando a los temas, Pepe, hay muchos, pero creo que hay unos que creo que coincidimos plenamente en esto. Sin lugar a dudas, es importantísimo trabajar en políticas públicas de temas torales. Y seguramente coincidiremos en que uno de los graves problemas que han lastimado de manera particular, que le han dolido a la ciudadanía, que realmente le ha lastimado, y tú lo escuchas en cualquier reunión, en cualquier plática, sea del nivel que sea, es el tema de la transparencia, de la rendición de cuentas. Sí, que sepamos qué hace nuestro gobierno, que sepamos qué hace con nuestras cosas, qué hace con nosotros. Mira, Pepe, yo creo que hay un malestar generalizado. Hoy, desde el trabajador, desde el empleado, desde el obrero, desde la gente que labora en el campo, pasando por los profesionales independientes, pasando por los micro, pequeños y los grandes empresarios de este país, hay un malestar y hay una dolencia muy seria. ¿Y en qué consiste? Mira, yo creo que todos, Pepe, de alguna manera nos gusta y deseamos profundamente que nuestros gobernantes sean transparentes. Sean transparentes en su actuar, no solamente desde el punto de vista de la actuación en su cargo y en su encargo y en el cumplimiento de sus ofertas. Yo creo que es muy importante que sean transparentes en su vida, que sean transparentes en su forma de vivir y su forma de actuar, no solamente como servidores públicos. Algo que es muy importante, y hoy la gente lo exige, saber cómo esos servidores públicos manejan los recursos que son de todos, que a fin de cuentas son recursos de ti, de los señores, y que queremos y necesitamos, y es obligación, que nos expliquen cuál es el ejercicio, a dónde va a dar ese recurso, que se rindan cuentas. ¿Por qué no? ¿Por qué no transparentar de una manera absoluta, completa, sin cortapisas, sin sesgos, sin pestañas,
un ejercicio de actuación a cualquier nivel, al nivel federal, al nivel estatal y al municipal, que le dé y le garantice al ciudadano saber hasta dónde llega el último centavo que ha aportado a las arcas nacionales vía el pago de sus impuestos. Si hoy nos referimos a un nuevo magnamen gubernamental, a un nuevo esquema de políticas de gobierno, a un nuevo gobierno, ¿sí?, a una gerencia de gobierno, bueno, yo quiero saber usted en qué invierte mi dinero, ¿sí?, dónde lo lleva, qué hace con él, cómo lo gasta, por qué lo gasta, de qué manera está garantizando precisamente que no ese gasto, que si una inversión va a redituarme mejores servicios. Y el otro punto, Pepe, que yo creo que también la ciudadanía hoy exige, y creo que estamos en todo el derecho de hacerlo, que es saber cómo viven y de qué viven los servidores públicos. Allá voy también de una vez esbozando el tema de la corrupción. A los ciudadanos les interesa y nos interesa saber cómo viven los servidores públicos, de qué viven los servidores públicos. ¿Por qué en muchas ocasiones no podemos entender cómo se amasan esas grandes fortunas, muchas de ellas verdaderamente incalculables, y que no existe una explicación por lo menos razonable del origen de esos recursos? Creo que hoy la ciudadanía cada vez se vuelve más exigente, y con toda la razón, queriendo saber cómo y por qué, de dónde y a dónde van los recursos públicos, pero también los recursos que obtiene el servidor público en el ejercicio de sus funciones y de su desempeño. Creo que ese es un punto, Pepe, en donde el próximo gobierno, independientemente, estamos, como tú mencionabas al inicio del programa, estamos a unos días de las elecciones, pero independientemente de quién sea el candidato que haya de ganar la elección, me refiero a la de la presidencia de la República, debe de trabajar sobre este tema. Todos lo han mencionado, todos lo han esbozado, pero hay que trabajarlo, porque sería una enorme decepción para todos los ámbitos de la sociedad el que esto simplemente hubiera sido una oferta de campaña. De hecho, todos lo han prometido. Todos lo han prometido. Unos de alguna manera muy general, otros ya entrando en temas como la Fiscalía Especializada, como el Sistema Nacional Anticorrupción, como el fortalecimiento de la Secretaría de la Contraloría, de los diferentes órganos de control en los estados, a nivel de la federación, en los mismos municipios, pero todos de una u otra manera han tocado el tema. Creo, Pepe, que han puesto, como se dice por ahí, la vara muy alta. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando sobre políticas públicas con Germán Gallegos Gutiérrez. Continuamos con nuestra plática con Germán Gallegos. Ahora bien, este tema de transparencia, que de acuerdo al que todos aspiramos, que todos lo han prometido, que todos lo hemos demandado, en muchas ocasiones hemos visto que no tiene una determinación muy clara. Nos queda muy preciso lo que es la transparencia de cuentas, es decir, la transparencia contable, que no tiene que ver y que no necesariamente alcanza con todo un universo enorme de la vida de gobierno que pudiéramos llamar la transparencia gubernamental o la transparencia política. Y por eso en muchas ocasiones los ciudadanos quieren saber qué contiene un expediente ministerial del Ministerio Público, o qué contiene un expediente financiero,
¿O qué contiene un expediente de gestión política o de gestión diplomática o de estrategias en la negociación de tratados internacionales? Es decir, ¿hasta dónde debe llegar la transparencia? Algún caso que yo recuerdo en mi juventud que fue terrible, es decir, un presidente norteamericano trató de llevar las cosas, digamos, de transparencia, si así se puede llamar, al grado de grabar todas sus conversaciones. Sí, claro, así es, sí, así es. A la fecha no saben todavía qué hacer, dónde guardar esas conversaciones. Es decir, la ciudadanía no se ha enterado y quizá no deba enterarse de ellas. Entonces, estamos hablando por lo pronto en estos tiempos de transparencia contable exclusivamente. Mira, yo creo que además eso que tú mencionas es algo bien interesante. Hace algunos años, tú lo recordarás, bueno, con esta ley de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de alguna manera, a querer o no, se dio un gran salto. Claro, desde luego. Enorme. Los que hemos compartido de alguna manera las actividades y las funciones gubernamentales, sabemos que definitivamente con este mecanismo y con la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, definitivamente fue un punto de partida hacia una nueva gestión pública por parte de los servidores. ¿Sí? El de determinar con claridad las sanciones, la gravedad de las mismas y en todo caso la posible comisión de los delitos en el ejercicio del servicio público, dio un giro total y completo tanto a la vida en el sector público como en los ciudadanos. Pero como tú lo refieres, es un universo y falta mucho. Hoy la gente, como tú lo refieres, quiere saber desde qué hay en un expediente judicial, quiere saber, brinco, cómo se está negociando el Tratado de Libre Comercio. Sí. ¿Sí? ¿Qué contiene un acuerdo en materia de educación, en materia de avance tecnológico? Al que pueda uno acceder con facilidad. Entiendo que en algunas entidades yo puedo a través de internet ya ver a quién le concedieron el permiso para construir el edificio que está enfrente de mi casa, aunque no sea ni mi terreno ni mi edificio, ¿no? Pero que lo puedo ver. Claro, claro. Yo creo que ha habido grandes avances. Ahora, en el tema de política pública, en cuanto a rendición de cuentas, transparencia, yo creo que el nuevo gobierno debe de establecer unas políticas públicas, yo diría, Pepe, no solamente sexenales. Creo coincidimos, lo hemos platicado en muchas reuniones tú y yo. Uno de los grandes, un talón de Aquiles de la planeación en nuestro país es que nuestras políticas, si bien así lo establece la Constitución, tenemos un Plan Nacional de Desarrollo, creo que debe ir más allá de un gobierno sexenal. En la gran mayoría de los países y sobre todo en aquellos que tienen éxito en su planeación en cuanto a la política pública, son políticas públicas a pequeño, mediano y largo plazo. Sí. Pero sobre todo con un seguimiento como tal, con una rendición de cuentas y con una transparencia en el ejercicio y aplicación de esas políticas públicas. Ahora, la transparencia tiene que ver en una relación directísima con la corrupción. Totalmente. Es decir, sin transparencia no puede pensarse en reducción de la corrupción. Mira, Pepe. La transparencia no es la reducción de la corrupción, pero sin ella no avanzas. Sin ella no avanzas. Si no hay transparencia, si no hay rendición de cuentas, sí, bueno, pues el problema de la corrupción sigue y sigue y sigue creciendo y sigue avanzando. A este respecto, también, Pepe, lo hemos comentado. Mira, el otro día platicando precisamente en una conferencia que tuve la oportunidad de participar, alguien me planteaba y me decía, oiga, ¿el tema de la corrupción es un tema de carácter económico o es un tema de carácter cultural? Y tal y como lo he mencionado en algunos escritos por ahí que he hecho, para mí el tema de la corrupción, Pepe, va más allá de ser un simple problema económico. Es un problema de carácter cultural. Hoy hemos establecido, sí, un sistema nacional anticorrupción que está operando, que funciona. Hoy hemos fortalecido. Está terminando de integrarse. Está terminando de integrar, pero va caminando, va funcionando, va operando. Está la ley
Se ha visto voluntad en eso. Se ha visto esa voluntad, esa ley que lo estableció. Vuelvo a lo mismo, cada vez se perfecciona más la ley de responsabilidades. Pero yo atacaría más a fondo el problema, Pepe. Para mí es un problema eminentemente cultural. Sí. Esto es un cambio de paradigma. El servidor público tiene que entender que viene para servir, no para servirse. Claro. Que en su actuar, en su actuación cotidiana, tiene que ser transparente, tiene que ser diáfano, tiene que ser honesto, ¿sí? Tiene que velar por los intereses de quienes finalmente están pagando eso, y es la sociedad. Entonces, sí vamos avanzando, definitivamente, pero las políticas públicas del próximo sexenio tienen que ser particularmente fuertes, duras, en este tema, o en este par de temas. Invariables, ¿verdad? Y que no se pierdan. Yo creo que, Pepe, la verdad no se debe perder nunca. La verdad debe ser la filosofía de actuación de todos los seres humanos. Así de simple y así de fácil. Una política pública que va a la verdad, que va a la transparencia, es invariable y no solamente trasciende gobiernos y sexenios. Debe ser transcender épocas y ser permanente en el devenir humano. Y ese conocimiento, esa información le da al ciudadano la gran defensa que tiene frente a sus autoridades, basada en la información, basada en el conocimiento de lo que sucede y basada de dónde puede estar agraviado. Bueno, yo cerraría nada más diciendo, Pepe, cómo vamos a recuperar la credibilidad de nuestras instituciones. Solamente así. Así es. Germán Gallegos, muchas gracias por habernos acompañado a platicar. Te comprometo a que esto y otras políticas públicas las sigamos platicando después de estos procesos electorales que vienen tan importantes y tan interesantes. Claro que sí, muchas gracias, Pepe. Va a ser para mí un privilegio estar platicando de estos temas y otros más tan interesantes contigo. Muchas gracias. Gracias, muy bueno. Y a ustedes muchas gracias por recibirnos en sus hogares y nos veremos en la próxima.